Buenas tardes a todos los amigos que nos siguen a través de las redes del estudio Lázaro Ruiz Abogados. Les damos la bienvenida a este miércoles webinar que hemos denominado Derecho de Alimentos, Tenencia y Régimen de Visitas en la jurisprudencia de la Corte Suprema y del Tribunal Constitucional. Nuestra intención, como cada miércoles, es llevarles a sus hogares información exacta, información útil del derecho civil del día a día, de los principales problemas que por lo general ocurren cuando tenemos familia. Este miércoles intentamos hablar sobre tres temas muy importantes, porque son temas que generan conflictos en el día a día y que probablemente obedezcan al mayor índice, a la mayor estadística de procesos que deambulan por el Poder Judicial. ¿Qué es lo que ocurre? Ustedes podrán observar que en efecto, cuando uno decide tener familia, cuando dos personas procrean un menor, se genera dentro de ellos y vinculado al menor una relación jurídica paterno-filial, una relación jurídica que probablemente tenga una larga data, porque evidentemente un menor no puede sostenerse por sí solo. El Código Civil establece las obligaciones de los padres para poder proteger, para que ellos ejerzan la patria potestad y correctamente la tenencia y salvaguarden absolutamente todas las circunstancias del día a día que permitan que los menores tengan, durante el tiempo en el que están bajo el amparo familiar de sus padres, tengan el desarrollo cognitivo, emocional necesario en pos y bajo el principio de la dignidad. Entonces, una primera mirada para hablar sobre estos temas es entender que hay una suerte de relación entre padres, hijos y órgano jurisdiccional. ¿Qué es lo que ocurre por lo general y en el día a día? Cuando dos padres se separan, dejan la relación convivencial o la relación convivencial dentro del matrimonio, surgen pues controversias alrededor de la tenencia, alrededor de los alimentos y del régimen de visitas que se van a ejercer. ¿Qué es lo que generalmente ocurre? ¿Cuál es el estado de la cuestión para que ustedes puedan entender un poco la charla del día de hoy? Cuando dos padres tienen una relación convivencial y han procreado menores, en realidad no hay mayor problema, porque ambos padres participan de las decisiones cotidianas del día a día. Ambos padres deciden cuánto van a invertir en su alimentación, en dónde van a vivir, en qué colegio van a estudiar. Sin embargo, cuando ambos padres se separan por causales que son netamente de interés de ellos, lo que va a ocurrir a continuación es de que los menores quedan al amparo o van a tener que ser amparados por uno solo de los padres. Muchas de las veces, la regla general del artículo 84 del Código del Niño y del Adolescente nos lleva a que sean los padres quienes tienen que ponerse de acuerdo en un acto autocompositivo y de legitimidad, el principio de la legitimidad por la relación paterno-filial, precisamente para poder decidir cuál de ellos es el que debe o le va a procurar mejor situación moral y material al hijo. Pero aquel que se queda con el hijo, aquel que va a ejercer la tenencia o custodia, no libera al otro de sus obligaciones. Y es precisamente en el establecimiento, en el ánimo de ponerse de acuerdo sobre cuáles van a ser las obligaciones, que muchas de las partes terminan golpeando la mesa de la conciliación o simplemente cerrando el canal del diálogo y terminan judicializando estas pretensiones, como son las de los alimentos, tenencia y visitas, y finalmente, a lo largo del tiempo, en la vía jurisdiccional, se ha generado una serie de jurisprudencia presentándose desde los casos ordinarios hasta los casos más complejos y extraordinarios. Me voy a referir en primer lugar sobre los alimentos. Cuando hablamos de alimentos, todos debemos de entender el desarrollo no solamente o la interpretación literal que nos da el artículo 481 del Código Civil, donde se menciona que se entiende por alimentos todo aquel ingreso destinado para mantener o satisfacer el bienestar de salud, el bienestar material, el bienestar educativo de los menores, sino que también debe de estar orientado el tema de los alimentos
por un principio para entenderse dentro del contexto socioeconómico que tienen los padres y que han venido dándole precisamente ese ritmo de vida al hijo. Recordarán ustedes, y muchas veces se podrá comparar de manera a veces un tanto abusiva, que existen sentencias de alimentos de menores sobre una línea básica de 300, 400 soles, y sin embargo existen otros menores que pretenden pensiones alimenticias amparados en el 481 y bajo los mismos supuestos, con pensiones por encima de los 1.000, 2.000 soles, por encima de una remuneración o de 3 o de 4 remuneraciones mínimas vitales. Y eso se da en el contexto especial en el que el padre que no va a ejercer la tenencia y que se está obligado a mantener a los hijos, debe de mantener el estado socioeconómico que le procuraba antes de la separación o antes de que le sea exigido judicialmente la obligación alimenticia. Entonces, por ejemplo, ustedes recordarán, para el caso de Jefferson Farfán se discutía por qué tendría que dar él cerca de más de $20,000 para la mantención de sus hijos. Y la parte demandante justificaba que efectivamente durante la relación él los había acostumbrado y los había formado con una serie de condiciones materiales que al separarse no tendrían por qué haber desaparecido. Y entonces ese tipo de circunstancias especiales, el contexto socioeconómico, es un tema que el juez va a observar y que va a ser materia de análisis y de probanza además para poder establecer la pensión alimenticia que requieren los menores. No va a ser lo mismo un menor que goza que está en la plenitud de su salud, con un menor que de repente pueda tener una discapacidad o que tenga que requerir algún tratamiento médico adicional al de una condición ordinaria. Llámese una persona con un cuadro de cuadraplegia, una persona con síndrome de Down. Esa persona tendrá que tener educación especial y ayuda especial, y eso evidentemente sale de un tratamiento ordinario y tendrá que ser asumido por los padres. Mucho se ha discutido también en el sentido de establecer las cuotas de aporte de los padres, y eso intenta ser a veces una especie de suerte, ¿no? O sea, si tengo suerte de que el juez me quiera amparar la pretensión, me va a dar 500 soles, si no tengo suerte me va a dar 300 soles, o no tengo la suerte de que el obligado, el padre del menor, esté en planillas y por lo tanto no voy a poder hacer efectivo la obligación en función al porcentaje de lo que gana. Y entonces lo que nos manda la ley es una regla de valoración para determinar el quantum del monto alimenticio en función a las necesidades del alimentista y a las necesidades del deudor, en este caso del obligado a dar los alimentos. Muchas veces los padres también tienen obligaciones bancarias, también tienen obligaciones frente a otros hijos, frente a otros familiares, y esas circunstancias tendrán que ser valoradas conjuntamente con la necesidad alimentista para que finalmente la obligación alimentista cubra dos principios: el de la dignidad y subsistencia del menor y el de no agravio hacia el obligado con los alimentos, para que no se perjudique directamente con una obligación que no va a poder cumplir. Es por eso que el juez intenta, desde una perspectiva bastante neutra, valorar lo que las partes le aportan. Sin embargo, para la determinación de la obligación alimenticia, la misma regla sustantiva del 481 establece de que el juez no tendrá que indagar a fondo o no tendrá que presentársele amplia prueba o amplia actuación probatoria para determinar cuáles son las obligaciones, porque estas nacen bajo el principio de que debe de cubrirse las necesidades del alimentista, las necesidades básicas. Por eso no tiene que hacer una investigación rigurosa. La no rigurosidad es un principio que se aplica de manera tuitiva para proteger a los menores en atención al principio de interés superior del niño, de tal manera que todo menor va a estar garantizado con una cuantía. Pero lo que en el día a día ocurre entre los abogados que transitamos por los órganos jurisdiccionales es que tratamos de acreditar los ingresos del padre para demostrar que está en la obligación y en las posibilidades materiales de brindar la mayor dignidad a su hijo y de mantener la actividad o la actitud socioeconómica anterior a la separación o anterior al conflicto sobre los alimentos. Bien, este es un tema muy importante porque el Tribunal Constitucional ha ido desarrollando una serie de conceptos sobre los alimentos.
Por ejemplo, la misma norma establecía que las personas que no tenían al día las pensiones alimenticias no podían ejercer su régimen de visitas y se vinculaba básicamente el tema alimentario y la obligación alimentaria con un derecho de visita al niño. Bajo las reglas del moderno derecho de familia, desarrolladas en amplia jurisprudencia del Tribunal Constitucional y la Corte Suprema, hoy día, haciendo un control difuso sobre la norma, se ha establecido que en realidad lo que debe de cuidarse es de mantener la relación paterno-filial desde el niño al padre. Es decir, ya no la obligación, ya no el derecho del padre a relacionarse con el hijo, sino una situación bilateral del derecho del niño a relacionarse con el padre, y esto evidentemente no puede frustrarse en función al incumplimiento de las obligaciones alimenticias. Es cierto que en muchos de los casos, y eso se puede desarrollar ya desde una perspectiva sociológica, los padres, algunos incumplen con sus obligaciones alimenticias por un grado de inmadurez, a veces con el ánimo de perjudicar a la madre o al padre que viene administrando o que viene ejerciendo la tenencia del menor. Y muchas de las veces los pleitos o circunstancias personales trascienden esa esfera de la relación emocional entre padres y afectan materialmente a los hijos. Entonces, esas circunstancias por lo general son hoy día mitigadas por el delito de omisión de asistencia familiar. La regla en nuestro sistema judicial es que no existe prisión por deudas. Sin embargo, por deudas derivadas de incumplimiento de obligaciones alimentarias, sí podrá el Ministerio Público perseguir al deudor para que cumpla, porque se entiende que hay un deber, hay un bien jurídico mayor que reposa básicamente, uno, en el cumplimiento de las sentencias y dos, evidentemente en el derecho de los niños a su dignidad y este interés superior para poder realizarse, porque si los padres no aportan, en realidad estarían dejando en abandono moral y material a sus menores hijos. Entonces hay que tener en cuenta el tema socioeconómico, hay que tener en cuenta que no se requiere ser rigurosos para establecer una norma, pero que diligentemente cualquier persona que vaya a solicitarle alimentos al padre de sus hijos tiene que acreditar por lo menos a qué se dedica y cuáles vendrían a ser sus ingresos para que el juez pueda razonar que la sentencia no va a poner tampoco en peligro por una suma excesiva al obligado. Una cosa muy importante que se ha tomado hoy día en cuenta a partir de la ley 30.550 es la incorporación del criterio del aporte del progenitor que realiza el trabajo doméstico. Es decir, normalmente se entendía que las personas que estaban en tenencia y que normalmente se dedicaban al trabajo doméstico, es decir, al cuidado de los niños, no estaban aportando a la formación material, y muchas veces se decía, si el niño necesita 900 soles para cubrir todas sus necesidades, deberíamos de ir en aportes de 50 y 50, y la madre también debería aportar en 50 y 50. Hoy día, con la modificación de este artículo del 481, se entiende básicamente que el trabajo doméstico que realiza el progenitor que está con los menores también debe de considerarse, y debe de considerarse para cumplir con el aporte que ambas partes tienen en función a la divisibilidad o a esta deuda mancomunada frente a los hijos. Es importante también decir que los alimentos hoy en día tienen desde el punto de vista procesal una facilidad adicional. La regla general en nuestro sistema de justicia, cuando cualquier ciudadano quiere tocar la puerta del órgano jurisdiccional y pedir tutela procesal o tutela jurisdiccional efectiva para que le den algo que el Estado ha empeñado como garantía, que es que va a entregarle un proceso con garantías y una sentencia a ejecutar, la regla general es que uno tiene que recurrir con defensa cautiva. ¿Qué significa la defensa cautiva? Que uno no puede recurrir al Poder Judicial y tocarle la puerta sin que previamente no acompañe a la solicitud de sus pretensiones la firma de un abogado. Entonces, para flexibilizar el acceso de los alimentos y de la tenencia al Poder Judicial, hoy día, a través de las modificatorias normativas, existen formatos judiciales que no requieren la firma de los abogados para que los progenitores a cargo de los menores puedan solicitar los alimentos, incluso de manera virtual, ingresar y generar las demandas,
y el juez de oficio llamará a una audiencia y a través del principio de dirección procesal, atendiendo a la necesidad de los menores, va a fijar una pensión alimenticia. Este es un cambio importante porque está tan perennizado a veces en el ideario de los ciudadanos que requieren recurrir a los abogados y con esto encarecer la defensa de sus derechos, porque evidentemente los abogados van a establecer un honorario, y entonces en función a ello lo que ha querido el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y el legislador es permitirle a los ciudadanos que requieren de atención de alimentos flexibilizarlos en función a básicamente los formatos que no requieren la firma de los abogados, formatos que además tienen casillas muy fáciles de definir, muy fáciles de señalar y no requiere de una formación jurídica para establecer algo concreto como es el pedido de alimentos. Es importante también, y vamos cerrando el tema de los alimentos para pasar al de la tenencia y al régimen de visitas, que en el caso de los alimentos no solamente, y esto ya como una regla extraordinaria, no solamente se dan entre padres a hijos, también la regla del Código Civil establece que la obligación alimenticia puede darse en función a línea ascendiente o descendiente. Pónganse ustedes el caso de que uno de los padres ha caído en desgracia, se encuentra detenido, preso o ha muerto, o de repente tiene una discapacidad, serán entonces los padres de estos, los abuelos del menor, quienes tendrán que responder frente a la responsabilidad de los menores. Y si es que estos no están presentes, podemos ir en líneas paralelas a fin de definir quién será el familiar que va a responder frente a la obligación familiar. Y esta regla no simplemente es una regla o una norma que no tiene un fundamento. El fundamento es que el amparo precisamente se da dentro de un marco familiar y se busca esa línea paterno-filial para precisamente ayudar en la obligación. Recordemos que este tema del amparo familiar también va de ida y de vuelta, porque de repente yo soy un tío que no tengo ninguna obligación, mi hermano fue el que generó la obligación con mis sobrinos, pero finalmente si el juez determina que él no puede dar los alimentos y los voy a tener que dar yo, también es cierto que yo podría en algún punto, si es que las personas que en algún momento me pidieron alimentos y no tienen ellos herederos, también yo podría concurrir en la línea hereditaria. O sea, es como que sigue el fundamento presente del amparo familiar y es una situación biunívoca, ¿no? De ida y de vuelta. Así como tengo obligaciones, también luego se generan derechos al amparo de este desarrollo, en principio del desarrollo del amparo familiar. Y bueno, esas son algunas ideas importantes que deben de tener las personas que tienen los problemas sobre alimentos, no se ponen de acuerdo. Usualmente hoy día está masificado la participación de agentes que ayudan a autocomponer las decisiones, la voluntad de las partes, que son los conciliadores. Hoy día muchas más personas recurren a los conciliadores para ponerse de acuerdo. Mucha más gente recurre al conciliador porque sabe que va a perder tiempo y dinero en el Poder Judicial, va a tener que navegar sobre la carga procesal y además va a tener que sucumbir muchas veces a los gastos de abogados. Entonces, tratándose de ese tipo de circunstancias, es que las partes recurren a los conciliadores y los efectos de la conciliación tienen los mismos efectos de una sentencia. Tienen el mérito de título ejecutivo para que en el caso a pesar de haberse manifestado cuál va a ser el monto de la pensión alimenticia y si una de las partes no lo cumple, pueden llevarlo ante un juez para que el juez, ejerciendo el principio coercitivo, pueda obligar al demandado o recordarle que lo que ha suscrito ante un conciliador es materia decidida y que está obligado a cumplirla. Asimismo, si las circunstancias del alimentista cambian en el camino, en materia de alimentos no existe una sentencia, no existe cosa juzgada material, ¿correcto? Porque los hechos pueden ir cambiando. Si antes un niño tenía una pensión de 400 soles, de repente le sobreviene una enfermedad o por temas de educación o por temas de salud, le sobreviene una circunstancia externa y va a poder exigirle al padre, al que va a generar la obligación alimenticia, que se va a encargar de la obligación alimenticia, puede exigirle un aumento de alimentos.
De igual forma, para los padres que sienten que deben de pedir una reducción en los alimentos, existe la posibilidad de que la decisión sobre los alimentos pueda incrementarse, pueda disminuirse y en algún punto, por las condiciones necesarias, también pueden extinguirse las obligaciones alimenticias. Bien, hablando sobre las obligaciones alimenticias, queda también definir y decir que la tenencia de los hijos menores es una de las circunstancias que también generan bastante participación masiva ante el Poder Judicial con las causas que se promueven allí a fin de definir cuál de los padres va a ejercer la tenencia. La regla general viene establecida a partir del artículo 84 del Código del Niño y el Adolescente y nos trae una regla que dice que en caso que las partes no se pongan de acuerdo, será el juez el que decida. Pero esta misma regla define que serán las partes quienes tengan la prioridad para decidir, y ello en función a un derecho que es el de la patria potestad. Y aquí vamos a hacer una primera distinción entre patria potestad y tenencia. Muchas veces los padres, cuando están en algún conflicto emocional y se comienzan a discutir, generan una controversia alrededor de quién va a ser el padre que va a ejercer la tenencia, confunden los términos y dicen: yo quiero pedir la patria potestad de mi hijo. La patria potestad es un derecho global que permite entender que los padres son los representantes de los menores y de sus intereses. Imagínense ustedes en el caso de que haya menores que, ya siendo menores y que aún no tienen la capacidad de ejercicio de sus derechos, solo la capacidad de goce, hayan recibido por herencia algunos bienes inmuebles y que estos bienes inmuebles generen alguna renta, generen patrimonio. Entonces, en el entendido de que alguien debe de representarlos, la teoría, o mejor dicho, el concepto de la patria potestad permite entender que son los padres, ambos padres, quienes ejercerán la administración de los intereses patrimoniales, los intereses personales de los hijos. Ambos padres podrán decidir si el menor cambia de jurisdicción para ir a estudiar a otro distrito, o si ambos padres también podrían decidir si es que el hijo va a salir del país por alguna temporada o de manera definitiva. Sin embargo, cuando no hay consenso, cuando la decisión no es convencional, se requiere que sea el juez quien decida quién va a ejercer, no la patria potestad, sino quién va a ejercer la tenencia. Pues bien, la tenencia, como mencionamos, está regulada en este artículo del Código del Niño y del Adolescente. Trae como primera opción que los padres se pongan de acuerdo. Si no se pueden poner de acuerdo, la primera regla que nos trae el Código del Niño y Adolescente es de que el hijo deberá permanecer con el progenitor, con aquel que ha convivido mayor tiempo. Es probable de que cuando hubo una separación haya un padre que haya sido el que haya prodigado mayor cuidado, haya continuado con el cuidado de los hijos, con la tenencia de facto, y entonces el juez atenderá a esas circunstancias siempre y cuando esta tenencia le sea favorable. Y esta favorabilidad que establece el artículo 84 va a ir en función al apoyo moral y material que le pueda generar el progenitor que está ejerciendo la tenencia. Porque pudiera ser que alguno de los progenitores no cumpla con los requisitos de cuidados morales y materiales. Y cuando hablamos de estas dos categorías, estamos hablando no solamente de que el padre tiene la obligación pues, de tenerlo bien vestido o alimentado, sino que además moralmente, esto quiere decir que el hijo vea en el padre actitudes ordinarias y normales. Porque pudiera ocurrir que el padre constantemente está delinquiendo y está generando alguna riña con el Código Penal, está cometiendo actos ilícitos y de esta manera, ¿no? Se va a generar incluso no solo la variación de la tenencia o la pérdida de la tenencia, sino incluso hasta la suspensión y hasta la extinción de la patria potestad. En muchos de los casos, los padres también tienen que tener en cuenta la edad del menor. La normativa establece que un menor de 3 años siempre debería permanecer con la madre. Y esto en función a que antiguamente, recordemos que es un código bastante antiguo, y antiguamente los menores de edad pues lactaban hasta los 3 años, ¿no?
Hoy día ustedes saben que esa circunstancia ha cambiado, hoy día se ha sustituido la leche materna por la leche artificial, ¿no? Y entonces de esa manera también no se garantizaría definitivamente la edad para que el niño pueda ser asignado con uno de los padres, sino que va a tener siempre el juez que evidenciar las circunstancias morales y materiales. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo ocurre en el día a día? Porque suena un poco abstracto hablar de circunstancias morales y materiales adecuadas a favor de los menores. Y actualmente los juzgados de familia cuentan con algo que se denomina el equipo multidisciplinario. En ese equipo multidisciplinario participa un psicólogo, un profesor y participa un asistente social que van a visitar las condiciones en las que vive el menor. Van a visitar el hogar, van a preguntar, van a evaluar en qué condiciones educativas se encuentra y cuáles son las condiciones materiales en las que vive el niño. Pudiera ser que por circunstancias ajenas el niño viva pues en un ambiente que no le beneficie, porque lo pueda poner en peligro. De repente la madre vive en un ambiente dedicado al comercio, ¿cierto? Y de repente ese ambiente dedicado al comercio es un ambiente abierto y entran y salen las personas, o de repente ese ambiente dedicado al comercio es de comercio de bebidas y ahí alrededor es una cantina, y entonces definitivamente eso va a afectar el cuidado del niño porque podría estar expuesto no a la situación ordinaria de una familia, sino que terceras personas que van a llevar allí pudieran ponerlo en abandono material. Entonces todas esas circunstancias van a ser evaluadas por el equipo multidisciplinario y podrá evidenciarse correctamente cómo es que debería de darse en la decisión judicial la asignación de la tenencia del menor. Ahora bien, si cumplidos estas reglas del artículo 84, el juez, para que no tenga la tenencia, debe fijarle a la contraparte un régimen de visitas. Es automático, porque el código trae el verbo deber. O sea, para que no tenga la tenencia debe señalárselo. O sea, no es que puede, sino debe el juez señalarle un régimen de visitas. Y este régimen de visitas va a tener diferentes formas. El régimen de visitas sin externamiento, con pernocte, la visita guiada. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas veces los padres pierden cercanía con los hijos y entonces se genera una situación de ajenidad, o podrían generarse algunas circunstancias a través de las cuales los menores pudieran ponerse en peligro al salir con los padres. Es por eso que el juez, evidenciando las circunstancias y el caso en concreto, podría establecer algún tipo de régimen de visitas sin externamiento para que el menor se quede en la casa del padre que ejerce la tenencia y allí sea el otro progenitor quien lo visite. Dado el caso, por ejemplo, de un menor de 3 meses, de 6 meses, que apenas no camina, es un bebé que va en brazos, va a ser muy difícil que el progenitor lo pueda llevar a la calle y lo pueda mantener en situaciones y condiciones adecuadas. Pudiera el menor resfriarse, pudiera caerse, circunstancias ajenas de repente a la ordinariedad de un padre que ya tiene pues el expertise necesario para manejar a un menor. Bien, esas son algunas circunstancias, pero yo quisiera que entendamos que el régimen de visitas es pues una expresión de la patria potestad, y que lo que debería de ocurrir es que los padres entiendan de que no deben negarle al otro el acceso al hijo. Muchas de las veces, ¿qué es lo que ocurre? Como continúa el conflicto emocional en las parejas, que eso ocurre precisamente con la separación de la pareja, muchas veces se intenta castigar se intenta castigar al padre que no ejerce la tenencia, se intenta castigar a ese progenitor para no darle acceso a las visitas con el menor. Y entonces eso genera pues, o pudiera devenir en el otro extremo de lo que se llama la síndrome de alienación parental. Este síndrome de alienación parental no es otra cosa que el envenenamiento o el adoctrinamiento en las ideas del menor que realiza el progenitor que ejerce la tenencia en contra del padre que no le ejerce. ¿Para qué? Para que el hijo rechace al menor. Y estas circunstancias tienen que ser extinguidas y tienen que ser supervisadas por los juzgados de familia, quienes a través de las evaluaciones psicológicas podrán determinar que en efecto
el niño está sufriendo de una síndrome de alienación parental, y cuando esto ocurre, el juzgado deberá de variar la tenencia o de ejercer apercibimientos necesarios, multarla. Un apercibimiento es una manera de decirle no lo vuelvas a hacer o te castigo. Y estos apercibimientos, ¿por qué? Porque están dañando la relación del niño a relacionarse con su padre. Muchas de las veces estos síndromes de alienación parental, y han habido jurisprudencias de la Corte Suprema, se han dado básicamente porque el padre que ejerce la tenencia intenta, como decía al inicio, envenenar al hijo y que éste no se relacione con el padre. Y es una situación a veces difícil de detectar oportunamente, ¿no? Pero cuando se denuncia y cuando el juzgado advierte a través de la prueba idónea, que es de una pericia psicológica, que esa circunstancia se está dando, tiene el juzgado el deber de extinguir esa conducta para que el menor no se siga afectando. Sobre el tema de régimen de visitas, también tenemos que decir, y lo dijimos al inicio, que ya está casi olvidada aquella idea de que el padre que no cumple puntualmente o que tiene liquidaciones pendientes no deba de ejercer el régimen de visitas. Muy por el contrario, hoy día la concepción moderna del derecho de familia intenta garantizar que el menor, que sea el menor, que el derecho del menor se relacione con su padre. Él tiene el derecho a conocer en su padre de dónde viene, cómo se llama, intentar encontrar en él una semejanza, una identidad física, una identidad moral con las costumbres, con su línea ascendiente, con la familia extendida, y de esa manera garantizarle dignamente que el niño pueda encontrar un reconocimiento social por el apellido, por el nombre que lleva. Entonces, son hoy día criterios que se han ido marcando y que han ido saliendo un poco de la aplicación literal de las normas. Muchos de nuestros escuchas podrán saber que en el día a día hay un evento que en los últimos 10 años estaba aconteciendo con mucha fuerza a nivel de las decisiones jurisdiccionales, y es que a nivel de todo subsistema y subsistema se ha impregnado la constitucionalización de los derechos. Entonces, más allá de los efectos que pueda traer una norma que pudiera generar algún desequilibrio en el ejercicio de algún derecho, lo que debería de primarse es básicamente el principio de la dignidad, que reposa como base sobre la que se construye este Estado de Derecho, esta Constitución, este Estado de convivencia, este Estado de normas. Hay cosas que son bastante importantes de resaltar sobre el tema de los alimentos, de la tenencia y del régimen de visitas, y es que las decisiones que se vayan a dar no son permanentes, como por ejemplo sí podría ser una decisión donde normalmente se ha discutido el derecho o se ha declarado la propiedad sobre un bien mueble o un bien inmueble. Ese tipo de decisiones sí gozan de lo que se denomina la calidad de la cosa juzgada formal, y en cambio en el tema de los alimentos, por ser precisamente un derecho bastante dinámico, hay pues la posibilidad de que vayan cambiando las formas y las relaciones. Puede ser que uno de los padres tenga por un tema laboral que salir de viaje a un sitio que le pudiera generar dificultades para el desarrollo del niño, y le va a tener que tocar la puerta al otro progenitor para decirle: me voy a ir a otro sitio y necesito que te quedes con el menor. Entonces automáticamente la posición de la obligación va a cambiar, y más bien va a ser el padre que ejercía la tenencia y ahora la deja el que va a tener que convertirse en el aportante, el que va a tener un régimen de visitas respecto de su hijo. Es muy dinámica la carga en el tema de familia. Entonces, esos tipos de circunstancias son las que van a definir el caso en concreto y van a permitir que el juzgador otorgue, en función del principio del interés superior del niño, algunas facilidades. Quiero referirme, para ir cerrando un poco la charla, sobre este principio del interés superior del niño. El principio o el interés superior del niño es aquel principio que establece que cuando haya una regla que genere alguna condición confusa, alguna interpretación que haya de darse o alguna decisión que deba de tornarse, debe de aplicarse este principio para beneficiar al menor que está reclamando los alimentos. Pero este principio no debe confundirse y no debe de aplicarse abusivamente, generando indefensión a las partes. Por ejemplo, imagínense ustedes un emplazamiento: a uno de los padres se establece una pensión y se saca una liquidación por el saldo de las pensiones que no se han cumplido oportunamente.
Entonces, ahí hay garantías del debido proceso, la garantía de la contradicción, a que la parte demandada pueda obviamente recurrir y contradecir los montos, la fecha, las formas de la notificación. Y muchas veces en el juzgado, algunos operadores de justicia confunden y aplican este interés superior del niño para convalidar situaciones que han generado indefensión. Entonces, ahí hay un choque de principios. Está el principio del interés superior del niño y por otro lado está el principio de la garantía al debido proceso, artículo 139 de la Constitución. Entonces, de tal manera que al momento de chocar los principios, el juez va a tener que ponderar cómo es que aplica finalmente la decisión sin causar daño a ninguna de las partes. Bien, nos hemos dedicado a hablar un poco sobre los alimentos, la tenencia, el régimen de visitas. Tenemos algunas preguntas aquí de nuestro público. Hay dos preguntas. Una de la señora Heidi Bosa que dice: ¿puedo escribir en el REDAM a un deudor que tiene asignación anticipada de alimentos o aún no viene cumpliendo con las pensiones? ¿O debo esperar la sentencia de alimentos para que recién empiece el... Escriban, ya. El REDAM es el registro de deudores alimenticios morosos, ¿correcto? Y este REDAM tiene un impacto mediático en la vida del obligado, porque es una suerte de Infocorp, es una suerte de central de riesgo. Hoy día, para darte un crédito, la creación de este REDAM, que está bajo una norma, es materia de consulta por parte de las entidades financieras, ¿no? que te van a dar algún crédito. Entonces, es una manera de motivar, o por decirlo así, de apercibir, de obligar a las partes a que cumplan con sus obligaciones alimenticias. Yo entiendo que en tanto no haya una decisión final con la asignación anticipada, no se puede inscribir en el REDAM porque se va a requerir previamente que haya una sentencia que haya quedado con la calidad de consentida o ejecutoriada en caso haya sido discutida o apelada, recurrida en segunda instancia. Luego tenemos otra pregunta. La otra es: de igual manera, la omisión por asistencia familiar se produce por el incumplimiento de la asignación anticipada o debo esperar la sentencia. No, hay que esperar la sentencia, porque solo con la sentencia la obligación va a ser cierta, expresa y exigible. Y como digo, la sentencia tiene que quedar consentida en el caso de que la otra parte no la haya apelado y esté de acuerdo, o haya sido ejecutoriada en caso de que la hayan apelado, y finalmente el superior confirme o modifique la decisión, y en este sentido ya la sentencia va a adquirir la calidad de firme, va a tener la firmeza como acto procesal en sí, y de esa manera ya usted va a poder oportunamente, luego de los requerimientos que haga el juzgado, luego de las liquidaciones que haga el juzgado, ¿no? Y luego de la verificación, porque pueden haber algunos aportes o no, va a poder hacer la denuncia por omisión de asistencia familiar. Recordemos también, para las personas que ya tienen cierta experiencia y han podido transitar este camino, que la omisión de asistencia familiar tiene otra etapa de investigación y de discusión en sede fiscal, porque el fiscal va a tener que evidenciar si es que hay los elementos suficientes donde hay una renuencia manifiesta por parte del obligado a no cumplir. El obligado podría manifestar en algún punto que no se siente obligado porque hay alguna causa exógena a su autonomía, y va a poder justificarse por el cumplimiento. Imagínense una persona que está, pues, ha caído con alguna incapacidad, ¿no? Que ha caído con alguna incapacidad y por lo tanto va a tener que buscar la exención de las obligaciones. Y muchas de las veces en el tema penal, frente a la omisión de asistencia familiar, la Fiscalía va a propender a generar un principio de oportunidad donde las partes puedan regular el monto total de la liquidación de pensiones y puedan establecer un pago adecuado. La parte que lleva o que está afectada con la omisión de asistencia familiar no está obligada a aceptar el acuerdo reparatorio, con lo cual la Fiscalía tendrá la obligación de llevar a juicio a través de un proceso inmediato al obligado, y será el juez quien determine finalmente la forma en la que deba de cumplir la obligación alimenticia. Pues bien, no teniendo más preguntas, nos vamos despidiendo. Esta ha sido una charla informativa, con ánimo de que muchos de nuestros seguidores sepan de qué se trata el tema de alimentos y tenencia, y siempre procurando invitar a que todas las partes que tengan este tipo de problemas puedan autocomponer sus decisiones ante un conciliador.
sepa el padre que no va a ejercer la tenencia, que está obligado por ley y que va a perder su tiempo sin que él no reconozca oportunamente su obligación. Y será también el otro progenitor quien sea lo suficientemente sensato para buscar no un monto excesivo que lo utilice como forma de castigar a su expareja, sino más bien pensar siempre en el interés del niño, porque finalmente será él el recipiendario o el que va a recibir toda la atención o los efectos del incumplimiento por las obligaciones alimenticias. Muchísimas gracias y hasta un próximo miércoles.